No hay palabra que, al pronunciarla, no sea ya una imagen vívida del interlocutor. En la palabra pronunciada está también edificada la imagen del otro lado. Así es el diálogo. Es umbral del allá y del acá, en el que también, con un solo derrape de la mirada, conversan el cielo y el infierno. Es un interregno de lo que se marcha y de lo que permanece. Poesía no es partida, pero sí continua despedida. El río en su eterno fluir nunca es igual, siendo siempre el mismo. Eso es dejar atrás a mis dos pueblos santos, que desde los recuerdos de mis infantes y adolescentes peripecias se me presentan como salvadores en mis caminos actuales. Y ni qué decir de los posteriores años en los que el amor dejó una huella indeleble e inmutable. Permaneciendo, siempre se transformó. Como la del pie sobre la arena o la de la llanta sobre el pantano. La huella es al tiempo marca y vacío, señal y ausencia, puro espacio de transformación constante. El moto. Pues igual mira que acá hay varias cosas, pues esto es como archivo personal, cosas que he ido recogiendo como a lo largo de mis viajes y de mis caminos. Este en especial es bien importante, que esto lo escribió la profesora Betty Carvajal, reseña histórica de la vereda El Cerro. Ella me prestó este manuscrito de ella porque pues parte de la historia de la vereda El Cerro está plasmada en estas hojas. Entonces aquí se habla, por ejemplo, del fundador de la escuela, Emilio Colorado, pues está por fechas, y esto a mí me pareció bien importante porque mira que la labor que hace ella, que aparte de educar a los pelados allá en la vereda, también es de recopilar información sobre la vereda, ir contando cuál es la historia de la vereda, y esto es algo que ella hace porque considera que es importante, porque documentar la historia es fundamental. Entonces mira que aquí hablar de historia no es hablar de esa gran historia pues que se suele conocer pues en los medios académicos como esa historia con H mayúscula, la historia política y económica como de las grandes naciones o como de las instituciones importantes, sino que esta de acá es la historia de la vereda, es la historia de los habitantes de la vereda, es la historia de los niños que todos los días tienen que ir a la escuela, que están aprendiendo a cultivar, que están aprendiendo a pescar, que están aprendiendo a reconocer los caminos y las dinámicas de sus propios entornos. Esa historia también es fundamental porque acá es donde realmente se cuenta cuál es la posición, la postura que tienen los habitantes y cómo ellos han vivido el impacto socioeconómico, el impacto cultural, el impacto de estas grandes empresas, grandes monopolios e instituciones que llegan, se asentan en el territorio de una manera deliberada y voluntariosa y ejercen pues un poder desde lo económico, desde la postura militar, desde las posturas guerreras. Entonces esta es la contracara. Esto es fundamental en ese sentido. ¿Cómo llego yo a esto? Pues por un lado llego por un asunto familiar. Pues mi familia también está inmersa en estas dinámicas rurales, en estas dinámicas de guerra, en estas dinámicas de violencia, en estas dinámicas de memoria. Pero también esto se da porque pues, se puede decir que desarrollé una sensibilidad al entorno rural y a la historia de Colombia y a lo que implica vivir en el campo en Colombia a partir de los viajes en moto que comencé a realizar, ¿cierto? A medida que halo el acelerador, el bronco tronar de su corazón se sincroniza con el reverberante gemido del mío. Con ambos corazones cruzo la puerta de este templo,
y al igual que las yemas de los dedos sienten los relieves sobre la hoja de papel, así, con las llantas de la leona, siento los relieves de ese texto llamado carretera. Texto rodeado de árboles y montañas, con huecos, volados y vistas panorámicas. No solo es un rastro de asfalto en la superficie, es también un intermedio, un renglón desprovisto de naturaleza en medio de la naturaleza. La carretera es un renglón sin montaña en la montaña, un renglón sin desierto en el desierto, un renglón sin selva en la selva. Y es en ese vacío por el que, transitando con la leona, descubro el sentido de mi periplo más allá de los entornos naturales. La carretera es también un renglón de vacío en medio de los sentidos. Es la entrelínea de la geografía de papel, y así recorro el silencio de lo no dicho en medio del bosque de palabras, como si fuesen carreteras de vacío circuidas por parrafadas de texto. Los viajes han sido muy importantes para mí porque pues parte de la sensibilidad estética, artística, social, ¿cierto?, que he ido desarrollando se debe a estos viajes en moto principalmente. Traigo pues como el casco que me acompañó durante tantos viajes, es como lo más representativo cuando uno viaja en moto, pues casco, este es mi casco. Y me gusta mucho pues porque es un casco muy polivalente, tiene gafitas, tiene el micrófono, se puede abrir cuando hace mucho calor, sobre todo cuando uno viaja por la costa, por el Caribe, por los desiertos. Ponételo. Es que me despeino. Cuando andaba en moto ahí sí que vivía despeinado, y eso que tenía antes el pelo largo, con esto parce, ya. Se me lo recuerdo, yo que llevo menos tiempo sin andar en moto, volvíme a poner esto. Vale, pone el casco y pone a escribir, otra forma de viajar, ¿no? Pues escribo yo, güey. Cuando estoy leyendo obras de largo aliento, esas que lo dejan vuelto mierda a uno, yo más bien me pongo el casco para que no me dé muy duro. Chaqueta de protección. Esta chaqueta tiene pues como un significado especial porque fue la que me acompañó en el viaje que hice por Colombia, por Ecuador, por Perú y por Bolivia, que fue pues como el gran viaje en moto que yo he hecho. Entonces acá me falta la bandera de Bolivia, que esa no la conseguí en el viaje. Y ya pues dije que cuando llegaba a Colombia la conseguía y se la pegaba, pero guardé la chaqueta y ya, o sea, ahí quedó. Herramientas, cosas para el martillo para arreglar la moto. Filosofía martillazos, literalmente. Claro, o sea, un mecánico que respete todo lo soluciona a golpes. Sí, no, esto ya son como repuestos, que más hay por acá. Esto sí era aquí de la moto, tensor de cadena, ve. Desde que empecé a leer tanto, como que me volví más malo para ver, no sé si es por el esfuerzo visual que uno hace, y entonces eso me implicó mantenerle como varias exploradoras a la moto para poder manejar bien de noche. Pues como de los discos de clutch, por aquí las bienetas de los pistones. Mira que aquí hay cosas de... Está grabando, ¿cierto? Claro. Muchos de los viajes también se solucionaban con esto. Parce, uno no alcanza a creer lo útil que son estos tie rack, parce, para solucionar huevonadas. Pues uno a veces puede quedar varado por no tener este tipo de soluciones cuando va pues en moto o en bicicleta. Esta vaina es súper útil. Entonces esto, por aquí hay fotografías, recuerdos, cosas. Marica, mira. Ja, hueputa. El dolor se transmite, se hereda. Se aprende a sufrir con el ejemplo familiar. El cuerpo adopta las mismas poses. Se arruga la cara igual que otros antes, haciendo referencia al momento del sufrir. El cuerpo es también un libro que transporta un mensaje que sobrepasa los exiguos años de una existencia humana,
como el papel, como el río, como las montañas. El cuerpo conserva una geografía escrita y colonizada. Es un renglón de silencio legible en la bullaranga selvática de nuestras sociedades de piedra y cemento. ¿Cuánto de nosotros es un silencio obtenido? ¿Cuánto de nuestro silencio es dolor? ¿Cuánto del silencio es fragmentos de alma, fragmentos de ser, divisiones de lo que pudimos ser y retazos de lo que estamos siendo? Entonces siempre andaba como con todos esos elementos básicos y siempre mantenía pues como las bitácoras de viaje. Esta por ejemplo es una de esas bitácoras de viaje y siempre apelaba mucho a escribir a mano. Para mí escribir a mano es bien importante porque eso también da cuenta de mi estado mental y estado corporal, ¿cierto? Porque toda esa fuerza mental o espiritual que uno tiene en ese momento de conducir la moto hay que transformarla y volverla otra vez fuerza, pero fuerza intelectual, fuerza de escritura, y eso implica volver a controlar el cuerpo. Entonces está como hay que volver a hacer ese balance. Entonces la escritura a mano a mí me ha servido para hacer eso. Muchas veces también incluso el ejercicio de escritura, de comenzar a apaciguarme, era de escritura automática o de escrituras no tanto como de ir y empezar como a ser súper profundo, no, en realidad eran escrituras muy sencillas que tenían un objetivo de control corporal. Y lo digo porque pues por aquí aparecen pues como unos simbolitos que uno muchas veces empieza como a hacer jueguitos con números y como con cositas, ¿cierto? Jueguitos, cosas sencillitas. Entonces eso también hace parte pues como de los ejercicios de escritura. Finalmente escribir inicialmente para mí ha sido un acto de conocerme a mí mismo, es un acto de autoconocimiento. Les azotaba los lomos y ni siquiera rociándoles con agua bendita se dan por entendidos. Comprendiendo que estaban embrujados por el tambor, arremete contra el babalao, dispuesto a arrebatárselo. La lucha duró horas. El santo le quitaba el tambor y luego se le volaba regresando a las manos del brujo. Inutilmente le enrostra el crucifijo y maldecía. Por fin, quebrándole los huesos y dedos, logra quitárselo y abrazado a él, oró por 3 veces el santo credo. Entonces mira, pues que ese fragmento que estaba leyendo es de este libro, Chango el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella. Lo traigo a colación pues porque la idea era pues como leer algo relacionado como con algunas de las obras pues que estoy como en este proceso de publicación, y este libro es mencionado en Coreografía de una Pasión, ¿cierto? Un libro muy poderoso, un libro muy valioso porque pues aquí hay una polifonía bien interesante. En este libro se está manifestando pues como un asunto de filosofía bantú, del muntu, y hay un diálogo constante entre la vida y la muerte. Tanto es que cuando se habla, pues cuando ciertos personajes vivos hablan, en su voz están arrastrando también la expresión de los muertos. Entonces comparto pues un fragmento de este libro que pues hasta la mera portada me parece muy bonita. Es aquí como todos bailando pues y como en un festejo que en realidad es una celebración, ¿cierto? Un motivo de alegría, y que desde ese punto de vista católico que también se expresa en el libro pues es como si fuera una expresión pagana. Entonces lo traigo a colación como por eso. O sea, leer es como viajar. Vos arrancas por una carretera y la carretera te va diciendo por dónde te metes. Entonces, si vos sabes que querés llegar a algún lado, es necesario tener otros conocimientos o otros conocimientos de lugares previos también. Entonces, la lectura es muy similar en ese sentido. No en vano está pues esta expresión, que ya es un tópico como cliché si se quiere, de que pues, leer es viajar, ¿cierto? Y viajar también es leer. Entonces, en efecto, eso se aplica en mi biblioteca. La biblioteca mía habla de mis viajes, de mis aventuras en el espacio geográfico de nuestro planeta, pero también en los espacios geográficos de mi intelecto y en los espacios geográficos simbólicos y culturales de nuestra sociedad. El paisaje, que el cuerpo, que las carreteras son palimpsestos del viajero. Todo esto es ejercicio pues, como de lectura, de reflexión, toma de notas, que me parece muy importante toda esa parte. Entonces mira que pues, o sea, claro, o sea,
concluir lo que estoy mencionando, pero en realidad pues, la lectura sí no es conclusiva necesariamente, pero me refiero que también, por ejemplo, el tema de leer, por ejemplo, que es tan amplio, tan grande, que incluso uno puede empezar a leer ya no solamente letras y palabras, sino también iconografía, simbología. Pues, traigo a colación acá el tarot, por ejemplo, en el que en realidad cuando vos te acercas a una imagen de estas, hay una gran cantidad de información también acá, ¿cierto? Entonces aquí también uno dice que el acto de lectura se transforma, ¿cierto? Cobra nuevos sentidos porque aquí ya no estás leyendo palabras, sino estás leyendo solamente como de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, sino que también lees pues, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, en diagonal, en vertical, en horizontal, al revés, al derecho, ¿cierto? Es como darle, lo que muchas veces en poesía se dice que es darle como una plasticidad a la palabra, darle vueltas a la palabra para contarle nuevos sentidos. Eso también se logra leyendo símbolos, ¿cierto? Entonces esta carta la lees así, la lees así, la lees así, la volteas, lo que significa girar una carta, lo mismo lo que es leer un símbolo, por ejemplo, leerlo así desde arriba, que te dice el símbolo, en vertical, en horizontal. Entonces es como empezar a jugar también como con toda esa información que en sí una sola imagen contiene, y que en sí la imagen también contiene una historia o varias historias. ¿Cómo nos emocionan los gritos de los pájaros? Cualquier grito que fuera alguna vez creado, pero en cambio los niños que al aire libre juegan dan gritos que no son los verdaderos gritos. Dan gritos al azar, entre los intersticios de este espacio del mundo, en el que el grito íntegro del pájaro penetra como el hombre en los sueños. Introducen sus cuñas las de su griterío. Oh dolor, ¿dónde estamos? Más libres cada vez, lo mismo que cometas desatadas. A media altura vamos, con rebordes de risa, rasgados por el viento. Concierta a los que gritan, Dios cantante, que vayan despertando y susurren, y hechos corriente, lleven la cabeza y la lira. Pensó en los días en el pueblo de su niñez. Ya hace muchos años que salieron, huyeron, escaparon, los desplazaron. La pérdida de la tierra en San Rafael significaba volverse inquilinos en Medellín. Pagar por tener escasos 50 metros cuadrados para poder vivir. Su necesidad, a veces precaria, a veces abundante, de encontrar su lugar en el mundo, de conectar sus habilidades y capacidades con ese lugar que él, como muchos, intentamos identificar en este valle distrital de posibilidades, emprendimientos, perrenques y echaderas pa'lante. En este valle de exitosos, ¿cómo venderse? ¿Cómo ofrecerse en el mercado de la ciudad cuando aún ni te has recorrido a ti mismo? ¿Cómo venderte por un empleo si aún no sabes quién eres, Felipe? ¿Cómo es que en las empresas te compran, Felipe, sin de verdad conocer tus verdaderos talentos? ¿Acaso solo requieren de tu cuerpo? ¿Y las carreteras internas? ¿Dónde quedan? La geografía íntima, ¿dónde está? Entonces tendríamos 400.000 pesos, más lo de los pasajes de ir y venir, que habíamos dicho que eran 200.000 para ir, 200.000 para volver, más 100.000 de alimentación por cada día, 100, son 600.000 pesos, los 400 vamos a 1 millón. Pero en realidad eso no es tanto, no es tanto en realidad.
más los 500.000 como para tener ahí para el Amazonas, y póngale pues 300.000 para el mercado. Estamos en 1,5 millones, o sea, son 2 millones aproximadamente. Yo sí me acuerdo que incluso cuando nos vimos para Perú, Manuel y dice que listo, vamos a vender obleas para recoger plata. Nos gastamos como 10.000 pesos diciéndonos que para Ciudad del Río, que porque en Ciudad del Río se vende bien obleas. Entonces fueron 10.000 yendo, otros 10.000 devolviendo, nos vendimos como 50.000 pesos de obleas. Y nos gastamos como 30.000 pesos comprando los materiales para la oblea. No hicimos ni mierda. Señora, ¿usa blue jeans? A la orden. Estamos pues en el Palacio Nacional,
nosotros como un centro comercial, pues esto tiene su historia, la historia de Medellín, ya cada quien investiga por su cuenta. Esto es importante traerlo a colación en la elaboración de este documental de Coreografía de una Pasión, porque al plantear la idea de palacio, la idea de gran construcción arquitectónica, que tal vez también lo exploraremos en el Palacio de la Cultura y tal vez en algunas catedrales de Medellín, es poner en contraste la historia con la modernidad, poner en contraste el mundo urbano con el mundo rural, poner en contraste la vida campesina con la vida urbana. Pero también pues aquí hay un contraste más profundo, una búsqueda de sentido más profunda, que tal vez es un poco literal aquí la expresión, porque una de las imágenes más poderosas que tenemos en la novela La Corriente es la de la subacuática Catedral de la Luz. Desde una línea de sentido muy literal se refiere a la casa de máquinas en las hidroeléctricas. La casa de máquinas es el lugar en concreto donde se produce la energía en una hidroeléctrica. Las casas de máquinas siempre están pues, a nivel bajo tierra o a nivel subacuático, subterra, ¿cierto? Y pues esto se hace de esta manera para que precisamente el agua caiga por gravedad, llegue con una gran presión y genera pues este movimiento, y finalmente así es como se genera la energía eléctrica. Es bien importante porque si acudimos como a los mitos fundacionales, está el mito de Prometeo, por ejemplo, en la mitología griega, Prometeo, el que se roba la luz para dársela a los seres humanos, la luz, la energía. Y si acudimos, por ejemplo, a mitologías propias, en la mitología chilcha nos encontramos con el Chiminigagua. El Chiminigagua es un dios chilcha que se encarga de crear la luz solar en esta cosmogonía. ¿Por qué es tan importante esto para la novela La Corriente? Hablar de casa de máquinas, hablar del embalse de Puchiná, otra palabra indígena, es hablar del Chiminigagua. Si nos vamos para la casa de máquinas del embalse de Puchiná, nos encontramos con que en lo profundo está la escultura en piedra más grande de toda Colombia. Bueno, ¿qué les puedo contar? La historia de la escultura de San Carlos es muy graciosa y interesante para mí, en el sentido en que conocí San Carlos al principio sin tener idea de que a futuro yo iba a hacer alguna cosa en esa central hidroeléctrica. Yo la conocí siendo el secretario que le cargaba el bolso, donde la maleta donde el maestro Gabriel Carvajal, fotógrafo, hacía la historia de la central de San Carlos. Ahí lo llamaban para hacer las grandes empresas, toda la secuencia del trabajo. Entonces él iba por lo menos cada 3 meses para ver el adelanto de la obra de la central. Entonces tenía sitios específicos donde él tenía que tomar las fotografías. Entonces yo iba con mi corriente, los fines de semana. Él me decía: Miguel Ángel, ¿podemos ir a San Carlos? Yo: listo. Y yo recorríamos la central, los túneles, nos metíamos a casa de máquinas cuando eso estaba solamente el hueco, no había nada especial, sino pues porque todo eso era en construcción. Entonces fue una cosa bien graciosa, porque imagínense, conocer la central para mí era una cosa muy bonita. Afortunadamente no sufro de claustrofobia. Entonces lo primero que me dijeron que sufría de claustrofobia, para que meterse en un túnel de esos, pues entonces uno siempre le da como sustico, pero bueno, afortunadamente no sufrí de eso. Y después, con el tiempo, salió la convocatoria de Interconexión Eléctrica S.A. ISA, bajo la gerencia de Jorge Valencia Jaramillo, y convocó a 9 escultores de Antioquia para que hiciéramos un proyecto para la sede de ISA, aquí en la Loma de los Balsos, en el Poblado, para colocar una obra que tuviera referencia a la energía. En esto que yo me puse a investigar, bueno, ¿qué hago? Entonces se me ocurrió ir a las raíces nuestras, y entonces me encontré con la leyenda del Chiminigagua, que es el creador de todo el universo chipcha, creador de Nenqueteba, de Bachué, de Bochica, todos esos dioses, donde era el creador de la luz. Entonces yo: no, esto es
esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces empecé a hacer una cantidad de bocetos y cosas hasta que llegué al diseño de donde está. En la escultura está 3 elementos principales, que es la diosa del agua dormida, después aparece la figura de una mujer en embarazo, del cuerpo de ella sale el dios Chimiricagua y con los brazos separa la noche del día, y del seno de él salen unos rayos a iluminar el universo. Entonces todo ese proceso se fue realizando entre los años 82 y 83, realmente pues, y se hizo una serie de dibujos de un proceso pues grande, y afortunadamente salí favorecido. Pero me acuerdo que en esa reunión donde estaba ya la junta directiva de ISA y el arquitecto principal del edificio de interconexión eléctrica en Los Balsos, me llama el gerente, Germán Jaramillo Lano, y me dice: bueno, Miguel Ángel, aquí estamos en una discusión, nos gusta mucho su proyecto, pero al arquitecto tiene ciertos reclamos, porque es que si colocamos tu escultura aquí, él dice que nos tapan la fachada del edificio. Entonces yo te propongo algo bien interesante, mire a ver si le interesa, que hagamos tu escultura más bien en la central hidroeléctrica de San Carlos, en la casa de máquinas. Venga dentro de 8 días y hablamos a ver si podemos hacer la obra. Yo mismo le dije que sí. Podemos ver aquí, pues que aquí tengo yo un cuaderno que es una joya, que es la presentación de todo el proyecto cuando ya estaba terminando la escultura, y entonces se hizo un relato de cuando empecé, lo que simbolizaba la escultura. Aquí les digo yo que es bueno recordar que la idea que anima la obra es la de Isa como creadora de luz, así como en un pasado el dios Chiminigagua o el cacique Ramiriquí fueron símbolos de luz para nuestros aborígenes colombianos. Entonces, esa es la razón de ser de la escultura. Y para apoyar eso, tuve la fortuna de que el poeta Carlos Castro Saavedra me hiciera una presentación de lo que yo le mostré a él, el proyecto, y le dije: esto es lo que yo voy a hacer, a ver si usted me lo puede interpretar. Entonces, yo abusé de la confianza del poeta Carlos Castro, porque el poeta Carlos Castro fue íntimo amigo de mi padre. Entonces yo fui muy amigo del hijo de él, Santiago Castro, que también era poeta, y el poeta confiaba mucho en Santiago. Entonces Santiago y yo nos reuníamos en la casa, una vez en la casa mía, otra vez en la casa del poeta. El poeta se sentaba a vernos conversar y le entraba la nostalgia y más bien se iba, no se quedaba con nosotros. Y yo cuando le decía: vea, esto me lo escribió Santiago, el poeta me decía: no tengo necesidad de leerlo, es bueno. El poeta confiaba pues en su hijo como un gran poeta. Entonces él me hizo una representación de lo que yo le expliqué, de lo que significaba la escultura. El antropólogo Luis Fernando Vélez también me hizo ya una interpretación antropológica de lo que significaba la obra, y me hizo un resumen en las palabras de Vicente Restrepo que se grabaron en la placa de la escultura, que decían que cuando era de noche y antes de que hubiera nada, estaba la luz metida dentro de algo grande, que daban a entender que era un ser omnipotente, el Chiminigagua. Este ser luminoso comenzó a amanecer y a mostrar la luz que en sí guardaba. Este parrafito lo coloqué yo ya en el pedestal de la escultura para ilustrar lo que significa. Entonces la gente, cuando, pues los poquitos que pueden ir, porque eso es restringido, allá en la central, en la culata sur de la represa, entonces pueden leer esto y ya entienden qué es lo que trata.
culata sur fue el muro que se escogió para colocar la escultura. Entonces aquí está el preparativo, porque este muro, porque aquí había una ventana, entonces la taparon y la revocaron. Y aquí, cuando... Entonces trabajaban era con pura luz artificial. Aquí, sí, en la central era en pleno, cuando la trabajé era con todo, eso era un calor tremendo. A los 5 minutos ya estaba uno como una cucaracha de panadería, todo blanco y nosotros sufríamos de carranchil de túnel. Nosotros, eso aquí se nos hervía pues la piel y teníamos que usar caladril venteado pues para poder uno aguantar. Claro. Y el grado de humedad y el ruido. ¿Y cuánto duraba una jornada de trabajo? 10 horas. Y salíamos a almorzar y después a regresar. Trabajamos un promedio entre 8 y 10 horas diarias. ¿Y en cuántos días? Sí, en 7 meses exactico se trabajó con 2 ayudantes. Se trajeron los bloques de Boyacá, Cundinamarca, 24 bloques de piedra bogotana, color crema, todos muy parejos, todos numerados según el plano que de pronto vimos ahora. Y se colocaron en la subestación de energía que estaba en construcción en el momento y se colocaron en su orden. Y se dibujaron de acuerdo al plano, que es lo que había en cada una de las, que iba en cada una de las piedras. Fue un acierto de parte de la gerencia del doctor Jorge Jaramillo de que esta obra esté, porque está en el sitio donde realmente se produce la energía. Entonces es muy bonito que se vea cómo creían los antiguos que se daba la energía, el sol, la luna. Entonces aquí es físico y aquí está intelectualmente. Entonces las dos cosas al tiempo, el arte al lado de la ciencia. Al principio, estaba el cielo y la tierra sin ninguna forma, envuelta en tinieblas. Un día, algo tembló entre las entrañas de la tierra. Era un parto doloroso que se agitaba en lo más profundo de nuestro mundo. La criatura que estaba a punto de nacer era una bestia cargada de lujuria que desgarraba el vientre que lo engendraba. Pero antes de nacer, debía consumarse el sacrificio de innumerables cuerpos que vivían en la oscuridad. Cuando la boca de la muerte se sintió saciada, el dios emanó desde lo más profundo de la tierra entre un brillo enceguecedor y el correr de aguas esplendorosas. Y así se dio a luz al nuevo Dios.
Él nos hizo ver, escuchar, crear, creer y conocer. El Dios nos dio en sus manos el dominio de todos los elementos, la tierra, el fuego, el agua y el aire. El Dios se encarnó entre nuestros músculos, órganos y huesos, y todo aquello que tocábamos fue haciéndose divino según nuestra imagen y semejanza. Pero tuvimos una pesadilla. Vimos un mundo sin Él, sin su luz. Luego hubo una segunda pesadilla. Vimos cómo salía de nuestro vientre un brillo insoportable que nos aniquilaba. Era una luz más ardiente, más poderosa que la del Dios. Cada noche se siguieron sucediendo nuestras pesadillas hasta que de allí nació un sueño. Este dominó nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestras creencias. Nos convencimos de sacrificar todo para engendrar en nuestro pequeño cuerpo mortal ese sueño imposible, una luz más fuerte y poderosa que la del Dios, nuestro proveedor. Cuando descubrimos lo que hacía falta para lograr nuestros sueños, supimos que habría que realizar un sacrificio aberrante. Pero lo aceptamos. Nuestro sueño había colocado la bruma de la ignorancia que el Dios había despejado, y decidimos aniquilar a los nuestros para que las turbinas rugieran, y así crear nuestra luz. Fue posible. Lo hicimos. Conquistado el sueño, el Dios fue burlado y encadenado. Lo escupimos y lo humillamos. Lo dejamos en tinieblas y rezagamos su nombre a una superstición. El Dios nos tuvo lástima y sonrió por nosotros, por nuestras luces falsas, como las llamó. Nos dijo que al sacrificarlo todo por nuestro sueño, el corazón nos dejaría de arder y de brillar para solo guardar el acero y el asfalto. Nos dijo que la sangre se nos secaría entre aceites industriales y ACPM, sin dejar nunca lugar a un sueño vivificante. Desde ahora, solo tendríamos pesadillas. Nos dijo además que nuestra luz era escéptica y nuestro cuerpo, solo adaptado a la creación, habría de morir de un infarto de calor equivalente a la radiación de 1000 soles contra nosotros mismos.
nos lo advirtió y luego sonrió compasivo.